No es que les vamos a contar una nota cultural de curanto, no, po. Ya la semana pasada fueron gendarmes vendiendo completos, 3.500.000, don Michel de Lerva. Estaban vendiendo completos a la población penal y también a los familiares. Y ahora, ahí estamos, ahí está. Esa era la canción para partir. Ahí estábamos. Y estaban vendiendo curanto a 30 lucas en la cárcel de Alto Bonito en Concepción. Dani Valdés, cuéntanos un poco de esto, porfa. Levántate, hombre flojo, salí a... ¿Cómo están? Oye, de que tienen dotes culinarios gendarmes parece, porque están vendiendo comida, tú lo decías ya, los completos, ahora algo más sofisticado, un curanto y a 30.000 pesos debe ser bueno, porque esto es lo que ha generado revuelo entonces en los últimos días en Gendarmería, producto de este caso que se conoce allí en la cárcel de Puerto Montt, y esta información que circula de gendarmes entonces sumariados, producto de que se detecta que efectivamente ellos estaban vendiendo a los reos de una sección en particular curanto a 30.000 pesos, como tú bien decías. Y ahí han salido, la verdad, hartas declaraciones que vamos a ir revisando y que, bueno, no solo cuentan que se inicia un sumario, sino que además podría ser esto una práctica habitual. Mucha gente habla y ahí denuncia que como hay finalmente reos que tienen la posibilidad de además recibir dinero y que incluso a veces los gendarmes también cooperan con eso y reciben una comisión, bueno, así pueden también acceder a ciertas finalmente condiciones de hotelería, por así llamarlas, en la cárcel, y ese es el debate que se ha generado. Una de ellas, por ejemplo, el poder acceder y comprar estos platos que además estaría vendiendo gente de Gendarmería. Escuchemos para poder partir parte de lo que ha dicho la institución. La autoridad del complejo penitenciario Puerto Montt toma conocimiento de estos antecedentes y se procede a realizar las denuncias. Y también se hizo un sumario administrativo. Miren, los motivos por los cuales los funcionarios ingresaron estos alimentos los desconozco. Por eso es que se dispuso un sumario administrativo para aclarar lo ocurrido. Y es una situación que, por supuesto, nosotros rechazamos absolutamente y por lo mismo dispusimos, reitero, el sumario administrativo, y también dimos cuenta al Ministerio Público para que se inicie la investigación que corresponda también por parte de la Fiscalía. Claro, eso es lo que finalmente se ha decidido de parte de la institución, que ha rechazado categóricamente este hecho, pero yo te decía, también hay declaraciones de altos funcionarios que son exfuncionarios y que también han mostrado que esto parece que ya es más visto de lo que se cree. ¿Sabéis lo que a mí más me llama la atención? Por un lado, lo de los completos, lo puedo entender porque desde tu casa puede que hayan llevado, o de su casa, hayan llevado las vienesas cocidas, el tomate picado, la palta la molieron allá, llevaron los panes y ahí los armaban. Pero un curanto, ¿dónde cresta lo preparaban? ¿Cómo lo servían? ¿Cómo lo entregaban? ¿Venían estas vianditas? ¿Cómo lo hacían? Claro, esa es la duda finalmente, si es que además hay otra persona ahí en la institución o en el casino que finalmente también se preste para poder, como tú decías, elaborarlo y entregarlo. Entonces, eso es lo que también ha ido generando. Yo te decía que ahí hay personas que trabajaban en la institución y que también han salido a dar declaraciones que básicamente dicen que ellos pueden, los reos, acceder ahí a ciertos beneficios, por así decirlo, hoteleros, y lo hacen a veces finalmente pagando una comisión a los gendarmes. Esto es lo que finalmente ha generado la polémica. Ella decía, bueno, ingresan plata, a veces los gendarmes les ayudan, reciben comisión y de la misma forma finalmente pueden también pagar estos servicios. Mira, escuchemos esa declaración porque es bien polémica. Otra opción que hay para poder ingresar plata es directamente con gendarmes. Eso es algo que se da, es real y sucede. Los gendarmes pueden ingresar el dinero en efectivo que le puede pasar la familia afuera y este gendarme cobra una comisión. Mientras más plata manejes adentro, mayores comodidades vas a tener. Por eso yo lo llamo como que en vez de cárcel es un hotel. Mientras tú puedas pagar, vas a poder tener más comodidades, ya sea cigarros, yerba mate, comida, como el caso ahora de los curantos, por ejemplo.
Bien, ahí estaba la declaración, entonces se ha apartado, mientras tanto se están sumariando a estos 4 gendarmes entonces de la cárcel de Alto Bonito, así se llama el sector, en allá para que en Puerto Montt, para que poder investigar entonces cómo lo hacían para poder vender este curanto, que les decía, a 30.000 pesos a los gendarmes, y se suma el caso al que tú ya mencionabas, Luchi, que es de estos completos. Es que mira, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Hay un restaurante acá en Santiago que se llama Chiloé en tu mesa, que es bien rico. Yo fui una vez a hacer una nota ahí. Le mando saludos a don Juan, de ahí de Chiloé en tu mesa. A don Juan y su señora son muy amables. Tú cuando vayas a Chiloé en tu mesa, el curanto viene en una mallita y ellos te pasan. Ellos lo cuecen en estos fondos y de ahí te traen el librillo donde viene todo. Y viene una porción de cada cosa. Un choro, una almeja, una presa de pollo, una papa, un pedazo de costillar. Y ellos lo echan a cocer así mismo como lo estamos viendo en imágenes. Echan las porciones en estas mallitas adentro de las ollas y así lo hacen porque después es más fácil para que tú puedas sacar la porción y te arman el plato. Mi pregunta es, acá venía esto en estos potecitos como de cartón que a veces venden como los que venden la ensalada, te pasan la ensalada en el casino acá y ahí te lo pasaban con caldito porque lo primero, curanto sin caldo no tiene ni un brillo. Eso para mí es lo primero. Si no tiene caldo, no tiene ni un brillo. Entonces, te lo vendían así, lo preparaban adentro de la cocina de Gendarmería, lo traía alguien y lo preparaban después. Eso es lo que más me llama la atención, Dani, de toda esta situación, porque me acuerdo, por ejemplo, en Valdivia, no sé si tú te acuerdas, que hubo hasta reportajes de eso, que tenían como un delivery y pedían hamburguesas. Y desde afuera les tiraban la hamburguesa para adentro. Lo del curanto todavía no puedo. Juan Carlos, ayúdame por favor, porque no puedo lo del curanto. No lo puedo diagramar cómo te daban un curanto casi de delivery. Claro, es difícil imaginarlo, pero definitivamente se confirma lo que decía ahí la persona que entregaba la declaración, que hay cierto nivel que pueden acceder a todo tipo de servicios y ahí a comida de la zona, finalmente son reos, recordemos, de Puerto Montt, así que algún convenio tenían, pero lo cierto es que lograban pagar y bueno, y pagaban una buena cantidad de dinero, Lucho, son 30.000 pesos, o sea, era un plato caro finalmente, caro. Pero que no se perdían los reos de Puerto Montt con la ayuda de estos gendarmes que finalmente eran los que estaban también recibiendo esta ganancia a cambio. Claro. Dani, muchas gracias. Mira, vamos a tomar contacto, ya está con nosotros en pantalla Cristian Alvear, exdirector de Gendarmería, que nos va a entregar un poco de detalles de esta situación, pero aquí más allá de lo que nos reímos del curanto, la Dani entrega un dato que lo hemos visto hace tiempo, Cristian, y que es estos beneficios que hay al interior de propios internos. ¿Cómo se está combatiendo esto? ¿Cómo se puede evitar esto, Cristian? ¿Cómo estás? Buen día. Muy buen día, gracias por la invitación. Yo creo que es vergonzoso, primero que todo, lo que muestran. Yo no tengo detalles de cómo esto ocurrió al interior de la cárcel, solo por los medios de comunicación, pero es importante señalar que esto la normativa lo prohíbe drásticamente. O sea, hay instrucciones bastante claras sobre este tema y lo que es preocupante es que estos son síntomas de una cultura organizacional que se ha ido enfermando rápidamente. Todos tenemos claro que el crimen organizado, por el poder adquisitivo que tiene, va generando mayores posibilidades de corromper a los agentes públicos y es una función de la institución impedirlo. Esto es parte de aquello. O sea, lo que estamos viendo acá no es solo la venta de curantos, sino que fíjate tú lo que han aparecido en otros medios. ¿Qué tipo de internos están dispuestos a comprar esto? Internos que tienen un alto poder adquisitivo, o sea, internos que podrían estar vinculados perfectamente al crimen organizado o al narcotráfico. Con esos tipos de internos, con esos perfiles criminales, el personal de Gendarmería empieza a generar transacciones, pese a que hay provisión absoluta que los funcionarios pueden recibir de parte de los reclusos Tavia, incluso una donación a título de lo que sea, está prohibido, o contraer con ellos deuda. Eso lo estipula claramente el artículo 5º del Estatuto Personal, letra C. Pero más allá de eso es lo que refleja esto. O sea, esto es un descontrol total. Entonces, acá no es ser polémico en lo que voy a afirmar, pero cuando señalamos con tanta energía y reiteradamente que Gendarmería tiene el control de las cárceles, y si no, ni siquiera eres capaz de controlar a quienes tienen que ejercer este control, ¿cómo puedes señalar que tenemos el control de los penales o de la población penal que está recluido
en estos establecimientos. Entonces, si vemos lo que ha pasado en la región, que eso es lo que es más preocupante, lo que ha ido ocurriendo en la región, enfrentamientos dentro de las cárceles con armas cortas de fuego y largas, lanzagranadas. Cristian, ¿Cómo? Dime. Pero mira, más allá de lo que tú me estás comentando, en esa misma línea, desde hace, yo creo que unos 4 o 5 años venimos hablando de cómo el crimen organizado ha ido penetrando nuestras instituciones, pero el tema de beneficios a internos dentro de las cárceles, en concomitancia con Gendarmería, es súper antiguo, po. Es súper antiguo. O sea, yo me acuerdo celdas también VIP que existían al interior con el conocimiento de Gendarmería. Bueno, pero tú tienes que hacerte cargo también y conocer también que a nosotros nos tocó, yo como director nacional de Gendarmería, tuvimos que enfrentar lo que significaba justamente estas distintas regalías que tenían algunos internos vinculados a el crimen organizado, como el caso puntual que tú señalas, las celdas VIP del penal de Colina 2, que estaban dentro de un módulo que se conocía como módulo Beta. Eliminamos las celdas VIP. Al interior de la cárcel de Colina 1, que está al lado, colindante a Colina 2, los internos por más de 21 años recibieron visita al interior de las torres, que habían negociado espuriamente con las autoridades hace más de 21 años, cuando nosotros asumimos, para que las visitas ingresaran a las torres, con todo lo que ocurría en el interior, con todo, sin control. También las eliminamos. También los camaros dentro de las cárceles. O sea, tú tienes que... Acá no hay posibilidades, Luis, de tener el control de Gendarmería y un poquito los internos viceversa. No, el control lo tiene el Estado y lo tiene que ejercer. Entonces, lo que tú estás viendo acá, más allá de lo irrisorio, claro, de estos 30.000 pesos, y podemos colocarle más, ¿no? Aquí lo grave es que hay una vulneración a los procedimientos institucionales por parte de algunos internos y que puede ser algo que esté mucho más irradiado de lo que creemos, en donde las cárceles pasan a ser, lo que decía la periodista, ¿no? Prácticamente una hotelería, o la que estaba denunciando por teléfono. O sea, el que tiene más poder adquisitivo, mayores ventajas tiene dentro de la cárcel, mayor comodidad. Eso es justamente una corrupción mayor y tenemos que atacarla, porque si el crimen organizado tiene control de las cárceles, también lo va a tener de las calles. Se supone que la cárcel tiene que ser disuasiva y tiene que haber un régimen estricto, sobre todo justamente contra aquellos internos que tienen el poder de decisión de cómo opera el crimen. Estos sujetos están recluidos en la cárcel y tienen que tener una respuesta drástica, y lo que es vergonzoso acá es lamentablemente ver cómo los internos han podido lograr a través de estos funcionarios quizás privilegios, ¿no? Y acá tiene que haber una respuesta, me imagino, rápida y bastante contundente de parte de la institución. Mira, Cristian, nos llegan mensajes a nuestro teléfono de denuncia. El primero, le llama la atención a mucha gente el precio, 30.000 pesos. Por ejemplo, yo me acuerdo haber visto este reportaje en Valdivia, donde les tiraban los sándwiches al interior, y también estaba por ahí cerca de 10.000, 15.000 pesos más o menos. Costaba tirar un sándwich hacia el interior. Pero además de eso, lo que nos dicen distintas personas... Mire, le leo textual. Buen día, mi hijo lleva detenido 6 meses en Santiago 1. La mayor corrupción viene de parte de los gendarmes. Le estoy leyendo lo que nos envían. 300.000 pesos cobran por un celular, 170.000 por un hervidor, 25.000 por hamburguesas de cadena rápida. Yo soy familiar de reo y los gendarmes pasan todo a cambio de una suma que cobran. En ese sentido, ¿usted siente que esto se va a poder cambiar alguna vez? Bueno, afortunadamente creo que siempre la institución tiene capacidades internas que pueden revertir lo que se está viendo hoy día. Yo creo que todo depende del liderazgo, de la convicción de quien dirige la institución. Muchas veces un mando fuerte es lo que requiere el personal de Gendarmería hoy día. Y yo lo he conversado hoy día, en retiro, con funcionarios que están hoy día dentro de Gendarmería, plantas oficiales, suboficiales, profesionales, con dirigentes también de las distintas asociaciones. Acá hay un problema que se está dando, Luis, en la región. Acá, si nosotros no paramos esto de manera drástica, los buenos funcionarios de Gendarmería, los que hacen la pega, los que requisan droga, los que requisan... No nos estamos metiendo todos en el mismo saco. No. Esos funcionarios, los que hacen la pega, los que requisan droga, los que requisan dinero, los que requisan armas blancas, celulares, etcétera, van a estar directamente amenazados de muerte y pueden perder la vida, como lo han perdido en otros países de la región. Porque crean usted que se hoy día, desde las cárceles, personas condenadas en países muy cercanos al nuestro,
que han mandado a asesinar a candidatos presidenciales. Un líder de una banda criminal de Ecuador acaba de recibir 41 años de condena por ser el autor intelectual del homicidio de Francisco Villavicencio hace 1 año o 2 años atrás. 41 años preso, él ordenó desde la cárcel el homicidio. También mandan ejecutar a aquellos agentes penitenciarios que, según ellos, no se alinean con sus intereses. Entonces acá no estamos hablando de un curanto, estamos hablando de la vida de gendarmes que dependen que de buena vez se tomen decisiones bastante firmes y duras respecto a eso. Pero en ese sentido, ¿por dónde cree usted que puede ir esta situación? Porque Gendarmería, a diferencia de las otras instituciones que tenemos, el Ejército, Carabineros, la PDI, no sé, Gendarmería convive con la delincuencia. Convive, está todo el día. Son los encargados de custodiar básicamente a quienes han cometido delitos en este país, y eso lo hace convivir con la delincuencia. ¿De qué forma cree usted se puede evitar que el gendarme no se contamine? Mira, yo creo que pasa por revisar hoy día la naturaleza jurídica de la institución. Yo creo que Gendarmería tiene que ser una institución, tiene que tener recursos para formar adecuadamente a los funcionarios de Gendarmería, y aquí voy a decir algo quizás un poco impopular, pero hay que decirlo. La infraestructura incluso de la Escuela de Gendarmería dista mucho de la otra infraestructura de otras instituciones. Los recursos que se tienen para la formación continua del personal son bastante deficientes. Y entonces hay que mirar qué es lo que está pasando con Gendarmería. ¿Por qué Gendarmería fue invisibilizada o no considerada dentro de lo que era el circuito de la seguridad pública? Si nosotros todos, hoy día, todos, y créanme, hoy día es tema el crimen organizado y cómo está violentando las calles en nuestro país, cómo ha tomado control territorial. Les pregunto yo a cualquier chileno, si lo que dice la gente por el teléfono, lo que está usted leyendo son mensajes, eso no me quepa la menor duda que es altamente probable que sea cierto. Si el tema es que hasta cuándo lo negamos, si tenemos que tener una actitud firme frente a la corrupción. No hay nadie, y lo he dicho varias veces, medio honesto o medio corrupto. En términos valóricos se es o no se es. Y acá el que no es y el que no cumple con el perfil se tiene que ir. Los sumarios administrativos frente a faltas graves, tamañas faltas de este tipo, se tienen que aplicar y otros instrumentos, independientemente del sumario, como el de FLO, que es la desvinculación inmediata de los funcionarios. Eso requiere una institución cuando estamos enfrentando una emergencia de esta naturaleza. Acá no se pueden relativizar principios que tienen que regir la institución. Aquí tenemos contravalores que infectan a cualquier institución y eso se tiene que atacar con valores firmes, demostrando y señales claras. Entonces, acá el curanto es parte del folclore, ¿no? Pero o sea, hasta el curanto, los celulares, hemos visto reportajes donde abogados los ingresaban. Bueno, y ahí tienes tú un ejemplo claro de que cuando hay gente que cree que subiendo la remuneración a los gendarmes, que siempre es necesario, ¿no? A cualquier empleado público, pero cuando se cree que a los gendarmes les pagan poco, por eso se corrompen, eso es falso. Aquí hay abogados... No habría millonarios que roban. Claro, entonces, por eso. Entonces acá tenemos que reforzar lo ético, lo valórico, y para eso se tiene que mirar desde la estructura organizacional que tiene la institución, desde la formación, para que generemos nosotros una masa interna también, capacidades distintas. El fenómeno del crimen organizado, créame usted, que si no lo ataja en la cárcel, no tiene nada que hacer mañana en las calles, nada. Por eso que es relevante hoy día no mirar con atención el sistema penitenciario, no. Yo creo que hoy día llegó el minuto de intervenir el sistema penitenciario, de modernizar lo que creo que ese concepto es poco, hay que intervenirlo para dar mayores garantías. Y lo que se requiere acá, insisto, son mandos totalmente firmes, porque el personal de Gendarmería, que es la gran mayoría de los funcionarios y funcionarias, que tienen un trabajo honesto, comprometido, decidido, esos funcionarios corren riesgo. En cambio, los que se han vendido van a ser los protegidos por este crimen organizado. ¿Y de qué forma modernizarlo? Porque, por ejemplo, acá en Chile entraron súper fuerte las cárceles concesionadas. Pero un día conversando con funcionarios de Gendarmería, me decían que las cárceles concesionadas también están con problemas. Por ejemplo, cambiar una ampolleta en una cárcel concesionada cuesta 10 veces más de lo que cuesta en una cárcel no concesionada. En ese sentido, ¿por dónde ves tú la modernización? Es que, ojo, Luis, yo creo que la modernización no es un mejor cemento, un mejor ladrillo. Yo creo que es parte de las distintas soluciones que se tienen que hacer. Acá esto no es solo físico, también tiene que haber una formación en términos distintas,
hay un proyecto y hay una ley que ya se sancionó que tiene que empezar a formar gendarmes con 4 y 2 años. No he visto nada en este tiempo que haya avanzado en esa línea, ni la infraestructura que necesita la escuela de gendarmería. Yo creo que acá, más allá de las cárceles concesionadas, yo creo que se tienen que revisar los contratos de concesiones, pero particularmente, más allá de la vía como se construyen estas, lo que se requiere es una modernización total, tanto tecnológica, física, formación del personal, creación de departamentos, potenciar los departamentos que existen con recursos distintos y partiendo por separar la seguridad de la reinserción. Si queremos potenciar la reinserción, bueno, creemos el Servicio Nacional de Reinserción Social, que queda alojado en el Ministerio de Justicia, y que la función de seguridad de Gendarmería queda alojada en el Ministerio de Seguridad, y profesionalizar ambas instituciones. Otra pudiese ser, como alternativa, es separar las penas privativas respecto a las penas sustitutivas, que sean dos instituciones diferentes las que estén a cargo de una y de otro, y quienes queden a cargo de las penas privativas, o sea, personas imputadas o condenadas de peligro que queden alojadas en el Ministerio de Seguridad. Pero algo hay que hacer distinto, o si no, créame, Luis, nosotros vamos a perder frente al crimen organizado. Si la última batalla, como podría decir alguien relacionado con el mundo militar, que estamos dando como sociedad, está en las cárceles, y la estamos perdiendo. Por eso es que es urgente intervenirla para recuperar el Estado de Derecho y la democracia. Ok, Cristian, muchas gracias por haber estado con nosotros durante esta mañana. Muchas gracias, un abrazo. Chao, chao.